Los israelitas lloraron profundamente la muerte de su jefe y dedicaron 30 días de servicios especiales a honrar su memoria. Nunca, hasta que les fue quitado, habían comprendido tan cabalmente el valor de sus sabios consejos, su ternura paternal y su fe constante. Con un aprecio nuevo y más profundo recordaron las lecciones preciosas que les había dado mientras estaba con ellos. Moisés había muerto, pero su influencia no murió con él. Ella había de sobrevivir reproduciéndose en el corazón de su pueblo. El recuerdo de aquella vida santa y desinteresada se conservaría por mucho tiempo con amor y con poder silencioso y persuasivo amoldaría la vida hasta de los que habían descuidado sus palabras cuando vivía. Como el resplandor del sol poniente sigue iluminando las cumbres de las montañas mucho después que el sol se ha hundido detrás de las colinas. Así, las obras de los puros, santos y justos derramarán su luz sobre el mundo mucho tiempo después que murieron quienes las hicieron. Sus obras, sus palabras y su ejemplo vivirán para siempre. En memoria eterna será el justo. Salmo 112:6. Aunque llenos de pesar por su gran pérdida, los israelitas sabían que no quedaban solos. De día, la columna de nube descansaba sobre el tabernáculo, y de noche, la columna de fuego como garantía de que Dios seguiría guardándolos y ayudándolos si querían andar en el camino de sus mandamientos. Josué era ahora el jefe reconocido de Israel. Se había distinguido principalmente como guerrero, y sus dones y virtudes resultaban de un gran valor especial en esta época de la historia del pueblo de Dios. Valeroso, decidido y perseverante, pronto para actuar, incorruptible, despreocupado de los intereses egoístas, en su solicitud por aquellos encomendados a su protección y, sobre todo, inspirado por una vida de fe en Dios. Tal es el carácter del hombre escogido divinamente para dirigir los ejércitos de Israel en su entrada triunfal en la tierra prometida. Durante la permanencia en el desierto, Josué sirvió como primer ministro de Moisés, y por su fidelidad serena y humilde, su perseverancia cuando otros flaqueaban, su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés, aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Patriarcas y Profetas, capítulo 44. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y hoy iniciamos una nueva etapa en este proceso de crecimiento de la Biblia. Hoy nos adentraremos en la segunda sección de la Escritura, los libros históricos. Estos libros históricos tienen su fundamento en lo que ya hemos estudiado sobre el Pentateuco porque muestra la actitud del pueblo de Dios ante las dificultades, ante las circunstancias de la vida. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Israel al momento de conquistar la tierra de Canaán? ¿Cuál fue su comportamiento en relación con las naciones que estaban a su alrededor? Los libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther muestran un largo periodo de tiempo histórico. Estas lecciones históricas nos ayudan a entender también la actitud que debe tener el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La palabra del Señor sigue vigente aún para nosotros. La historia del pueblo de Israel nos debe enseñar fidelidad,
también advertencias. Así que bienvenidos a recorrer la Sagrada Escritura. Si aún no has formado parte de esta familia de esperanza, si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, para que no te pierdas ninguno de los capítulos que seguiremos explicando cada día. Hoy nos adentramos en el capítulo 1 del libro de Josué. Como ya hemos visto, Josué demostró características que le garantizaban solidez como líder del pueblo de Israel, como sucesor de Moisés. Este capítulo 1 comienza de la siguiente manera. Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate. Dios habla con Josué. Ya lo vimos en Deuteronomio en los capítulos finales, cómo Dios le hablaba también a Josué. Tenía una comunión Josué con su Señor. Pues ahora tú y todo este pueblo están por pasar el Jordán a la tierra que doy a los israelitas. Dios cumple su palabra. Como prometía Moisés, os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. No era solamente ese territorio pequeño de Canaán. El pueblo de Dios debía conquistar, no solo por guerras, no solo con conflictos. Ellos debían conquistar a otras naciones, en un sentido también espiritual. En todo lugar que estuviesen, ellos debían ser una influencia para esas naciones vecinas. De hecho, hay una descripción del versículo 4 de cuáles serían los límites de la tierra que conquistaría Israel. No solamente ese territorio, no solamente ese pedacito de tierra del planeta, que era una gran extensión de tierra, sino que ellos debían conquistar donde quiera que estuviesen. Vuestro territorio será hasta el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Si nosotros visualizamos un mapa con detalle, nos daremos cuenta que el río Éufrates está apuntando hacia las tierras orientales, hacia Mesopotamia, a la Babilonia, que sería una gran nación. También esa nación sería conquistada por los israelitas desde el punto de vista espiritual. Y eso lo vamos a ver con claridad en los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Pero eso será cuando lleguemos a los libros proféticos, que también tienen historicidad en el contexto de esta segunda sección de la Escritura. Toda la tierra de los hititas hacia el gran mar, donde el sol se pone, es decir, hacia el occidente. La conquista sería de oriente hacia occidente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Este también es un mensaje para nosotros. Si estamos confiando en el Señor, Él jamás nos va a desamparar. Esfuérzate, le dice Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo en herencia la tierra que juré a sus padres que le daría. Estamos hablando de Canaán. Y teniendo en mente que ellos también en el futuro serían una bendición para todas las familias de la tierra. Esa sería su conquista. Solamente que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Está haciendo referencia al Pentateuco. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Síguelo tal cual como es. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que apartarnos de estas enseñanzas que eran importantes para Josué? Si eran importantes para Josué, también son importantes para nosotros. Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Si realmente seguimos al pie de la letra en nuestro contexto, porque todo tiene un contexto histórico. Hay cosas que tienen un simbolismo y hay cosas que tienen una aplicación y hay fundamentos que son invariables. Por ejemplo, los 10 mandamientos no cambian.
Cambiaron las leyes rituales, la circuncisión, los sacrificios de animales. Hay cosas que son aplicables aún para este tiempo, pero los 10 mandamientos no cambian, son eternos. Versículo 8. El libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Antes medita en él de día y de noche, al levantarte y al acostarte, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Versículo 9. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y aquí hay un principio fundamental. Aquí hay algo importante que tú y yo debemos tomar en cuenta. Dios nos acompaña donde quiera que estemos y nos prospera en todas nuestras empresas y actividades, siempre y cuando esas actividades y esas decisiones se tomen de acuerdo a la voluntad del Señor. No es que Dios nos acompaña a hacer lo que queramos. No, Él nos acompaña a hacer lo que Él nos mandó. Y Dios mandó a Josué a conquistar la tierra de Canaán, a entrar, a cruzar el río Jordán. No le dijo cómo lo iba a hacer, le dijo, hazlo, yo estaré contigo, para que las decisiones que Josué tomase las hiciese de acuerdo a la voluntad del Señor y le consultase. Esa lección nos compete también a nosotros. Cuando emprendas una empresa, cuando tomes una decisión, cuando vayas a hacer alguna actividad, consulta al Señor y haz todo conforme a su voluntad y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús, porque estás concentrado en lo que Dios ha solicitado. Bueno, el capítulo 1 tiene esta primera sección del versículo 1 hasta el versículo 9. Ya a partir del versículo 10 vemos a un Josué dando órdenes. Dice que él mandó a los oficiales del pueblo: pasad por el campamento y decid al pueblo, preveníos de comida, porque dentro de 3 días, pasaréis el Jordán. Le dijo Dios a Josué que en 3 días pasarían el Jordán. Bueno, los versículos del 1 al 9 no lo dicen. Aquí vemos a un Josué tomando decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor y le dice que pasarían dentro de 3 días para poseer la tierra que el Señor, vuestro Dios, os da en posesión. También dijo Josué a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, esas 3 tribus o 2 tribus y media que se habían establecido en el lado oriental, les dijo que se acordaran de lo que mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor vuestro Dios os ha dado reposo, ya ustedes tienen su herencia. Os ha dado esta tierra, vuestras esposas, vuestros niños, vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os dio de este lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados con vuestros hermanos y los ayudaréis. Acuérdense del compromiso que ustedes hicieron con sus hermanos. Se los estoy recordando para que no les tome por sorpresa que dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán. Y ustedes los van a acompañar a ellos, dice el versículo 15, hasta que el Señor les dé reposo como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia que os dio Moisés, siervo del Señor, al este, al lado oriental del Jordán. Entonces el pueblo respondió a Josué: haremos todo lo que nos mandes. Aquí vemos la respuesta, la actitud del pueblo de Israel. Este es un momento emocionante para toda la nación israelita. E iremos donde quiera que nos envíes. Como obedecimos a Moisés en todo, te obedeceremos a ti. Seguramente el Señor tu Dios estará contigo como estuvo con Moisés. Aquí vemos que extrañaban a Moisés, pero habían aceptado la voluntad del Señor y también había un respeto hacia Josué. Josué se había ganado ese respeto. Ya Josué no era aquel muchacho joven que había ido como un espía a recorrer la tierra de Canaán. Él ya sabía lo que había en la tierra de Canaán. Había pasado 40 años por el desierto. ¿Qué edad tenía Josué en el capítulo 1 aquí, en este contexto histórico? Quizás unos 60 años, poquito más, poco menos. Era
una persona que ya había tenido experiencia, un hombre maduro, un hombre responsable que se había ganado el respeto del pueblo de Israel. El que sea rebelde, dijo el pueblo, el que sea rebelde a tu mandato y no obedezca a tu palabra en todo lo que mandes, entonces que muera. Aquí vemos una actitud un poco extremista, que muera, no quiere obedecer, que muera. Sí, era una declaración fuerte, pero era una demostración de que estaban seguros que iban a cumplir lo que se les había encomendado, con tal que te esfuerces y que seas valiente. Josué, te vamos a acompañar, vamos a obedecer, el Señor está contigo, esperamos que sigas siendo un líder como Dios ha querido que lo seas. Los líderes, cuán importantes son los líderes que Dios ha designado en su pueblo en diferentes contextos, en diferentes lugares. Dios nos ha dado una grande responsabilidad. Otros en el pasado nos han legado este deber. Otros en el pasado dieron sus vidas para que la predicación del Evangelio llegara a muchos lugares. Hoy hay muchos territorios aún por conquistar, pero debemos esforzarnos, debemos ser valientes, debemos dejar de ser egoístas porque nos concentramos en nosotros, solo en nosotros, en nuestras posesiones. Cuando cumplas el deber en tu trabajo, en el colegio, en tu misma casa, debes ser una luz y un testimonio para otras personas. Ha llegado el momento, mis queridos amigos y hermanos, de conquistar, de llegar a otros lugares, continuar con el legado que se nos ha asignado. ¿Cuántos hombres y mujeres recorrieron aldeas, pueblos, ciudades, con todas sus limitaciones para que el Evangelio llegara al lugar donde tú estás viviendo en este momento? ¿Quiénes fueron los pioneros que llevaron la palabra del Señor a esos pueblos que están a tu alrededor? Donde hoy está establecida una iglesia, donde hoy hay una congregación. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad como hijo e hija de Dios? ¿Cuál es tu deber? Hay lugares donde no hay una iglesia, donde no hay un grupo pequeño donde se reúnan los hermanos para orar y para leer la Escritura. Hay lugares donde no hay ningún tipo de conocimiento de la verdad presente para este tiempo. Hay ignorancia de muchas personas con respecto a los mandamientos del Señor. ¿Qué estamos haciendo para conquistar? Esfuérzate, mi querido hermano, y sé valiente. El Señor no te va a desamparar. No tengas temor. Tú tienes una gran responsabilidad. No esperes que otro te asigne a cumplir ese deber, porque Dios ya te está haciendo un llamado. Otros lo hicieron. Y nuestro pastor, que es Cristo Jesús, nos dirige. Él nos acompaña. Él nos ayuda. Él nos fortalece. Adquirir el conocimiento de la palabra no solo es para crecer de manera personal, sino también para ayudar a otros. Y como dice el libro de Daniel en el capítulo 12, los que enseñan la justicia a la multitud serán como estrellas a perpetua eternidad, porque Dios tiene un registro de nuestras vidas, porque nuestras obras son importantes, porque son obras de fe. Son manifestaciones públicas de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy es un día de oportunidades. Hoy es un día para empezar a conquistar. ¿Deseas ser un conquistador para la honra y gloria del Padre Celestial? Bueno, te invito a que podamos orar en este día y enfrentar las adversidades con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las instrucciones del día de hoy. Hemos iniciado los libros históricos. En este capítulo 1 de Josué vemos a un hombre consagrado que recibe la responsabilidad de conquistar. Un hombre maduro espiritualmente que ha aprendido con las adversidades a depender de ti. Así como Josué recibió el legado que le dejó Moisés, hoy nosotros recibimos también, Señor, el grato deber de continuar la obra que otros han dejado en los territorios donde nos movemos cada día. Fortalece, Señor, nuestra vida. Permítenos ser una luz para otras personas, que podamos llegar a nuevos lugares,
para que cuando Cristo venga, podamos con nuestros brazos extendidos recibirle con gozo de saber de que tú has transformado nuestra vida y nos has ayudado a esparcir esa luz en otros lugares. Acompáñanos, Señor, como siempre lo has hecho, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. La invitación es para una nueva oportunidad para el día de mañana, continuar con el capítulo 2. Si aún no has formado parte de esta familia de esperanza, te invito a suscribirte, activa las notificaciones. Si deseas dejar algún comentario o tienes alguna pregunta sobre capítulos que ya hemos analizado o aquellos que estudiaremos más adelante, puedes hacerlo, que yo con gusto lo leeré y podré darte una respuesta de acuerdo a lo que Dios ha escrito en su palabra. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.